Este podcast es patrocinado por Grupo Solfis. Hola, les damos la bienvenida a Mamás Anónimas, donde compartiremos temas del día a día con la finalidad de crear una comunidad. Así que siéntate, ve por tu bebida favorita, siéntete cómoda y únete a nuestra conversación. Y siento que también es porque, uno, está muy normalizada la violencia, y dos, también siento que las leyes también en México pues no ayudan en absoluto. Porque, por ejemplo, ha habido muchos casos de niños que sí llegan a quitarse la vida debido al bullying, pero no hay, como un seguimiento de decir, es un niño, tiene que haber un culpable, tiene que haber un adulto que obviamente va a hacerse responsable de la vida que acaba de perder este niño. Y, no pasa. Sí, aunque sea qué escuela fue, qué programas están empezando por los a partir papás. de eso. Los papás sí, aquí hay carpetas de investigación donde los papás sí van, hablan, alzan la voz y nunca fueron escuchados. Entonces, ahora vamos sobre las autoridades que no escucharon a estos papás, sobre los papás de los niños que provocaron este bullying, también vámonos sobre ellos. La verdad es que no... Es que sabes que sí creo que hay una falta también en ese sentido. De responsabilidad. Y de abordarlo de una manera más amplia, porque, insisto, no es justificación, pero lo más probable es que esos niños que están ejerciendo maltrato hacia otros lo estén viviendo, claro, ¿no? Y entonces vienen de familias más problemáticas o de padres que no están, porque aparte pensamos que las familias problemáticas son las de escasos recursos y no es cierto, para nada, ¿no? Para nada. Esto no tiene que ver, claro que la falta de educación o que a veces el entorno influye mucho, pero hay papás ausentes en todos los niveles económicos. Hay papás negligentes en todas las colonias. Hay esta falta de contención familiar en todos lados. Sí, porque también el no hacerle caso a tu hijo es también ejercer violencia sobre él. Sí, también el decir, no, es que mi hijo está bien, está perfecto. Es negligencia. Es negligencia. El no hacerte cargo. Sí, creo que diste un punto muy importante. En alguna plática de abuso sexual siempre nos decía, siempre créele al niño. Si un niño te está diciendo que le están tocando la vagina, el pene, él no se lo inventó. Por lo menos lo mismo, de algún lado lo sacó, ¿no? Y lo mismo con un bullying, y lo mismo con, oye mamá, fulanito me está diciendo esto, oye mamá, me están pegando, oye no sé qué, tienes que creerle a tu hijo, o él ya no quiero estar en esa escuela. Y dotarlo de herramientas. Exacto, vuelvo a lo mismo. Ve haciendo, ¿por qué no quieres estar? Porque, depende de la edad, ¿no? Pero, o eso sí, estás cada que va a empezar toda la semana lo de la panza, pero el fin de semana no. Exacto. Eso es lo que tu papá, creo que como papás tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos. Es decir, le voy a entrar como papá, claro, la vamos a regarnos, y para eso hay especialistas, y lo que no esté en tus manos, entonces decir, entonces lo voy a llevar a algún lado. Si me está diciendo que se quiere cambiar de escuela y lleva un año diciéndome que quiere cambiarse de escuela, ¿qué está pasando? Vamos a hacer una junta familiar a ver por qué sí, por qué no. Vamos a llevarlo a un psicólogo para que el psicólogo, alguien externo nos diga, oye, ¿sabes qué? Esto sí es real, esto no es real, por el caso que contabas, ¿no? ¿Cómo? Ay, bueno, ya ni modo, es la que me queda más cerca, no sé qué. Por comodidad, ¿no? Mi rey, pues hay que ver qué está pasando con tu hijo. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Lo que un niño expresa siempre tiene un porqué. Digo, claro, hay situaciones, yo no digo que no puedo, el típico que te peleas con el niño y te odio. Sí, ya se le pasó, ¿no? Pero cuando es algo externo, tienes que creerle. Oye, mamá, fulanito me dijo esto. Oye, el vecino, mi tío, me está diciendo que soy un tonto. Mi tío me está no sé qué. Oye, cualquier cosa. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Como que no puedes no creerle a tu hijo y no hacerle porque es un niño. Esta parte como de, es que nuestro hijo tiene que aprender a defenderse, le tenemos que dar herramientas, pero el niño no tiene herramientas para defenderse, no debería, tiene que aprenderlo, pero la principal herramienta serían sus papás, ¿no? Esa es la parte en donde el niño tendría que sentir seguro. Esa parte en la que tengo un problema y no puedo acudir a ti, o porque no estás, o porque estás ocupado, o porque me vas a regañar, o porque me va a ir peor, o porque
porque estoy condicionado, o porque qué vergüenza, o porque no soy suficientemente bueno, porque te voy a decepcionar, porque un montón de cosas, eso hace que la depresión se agrave, porque entonces hay problemas en esta vida, pero no nada más es eso, sino que hay problemas y estoy solo. Ese es el tema que yo les decía del arraigo, ¿no? O sea, entonces, ¿a quién pertenezco? ¿A dónde voy? ¿Con quién cuento? ¿No? O sea, y si no hay ese arraigo, pues entonces da lo mismo si estoy o no estoy. Entonces, pues me voy de la casa o digo, entran en los adolescentes, que cada vez afecta a niños más pequeños, pero afectan actitudes o situaciones como el contenido agresivo, ¿no? Hacerse daño a ellos, estar recibiendo ideas o sintiendo que otra persona puede ayudarlos cuando en realidad pues los está manipulando o se están exponiendo a situaciones complicadas. Entonces, o sea, sí tienes que preparar a tu hijo. Tu hijo tiene que saber entrarle al rollo de la vida y a enfrentar cosas, pero tú lo tienes que entrenar. Entonces, lo que guiar, exacto, que enseñarle, o sea, y también depende de lo que él está viendo en ti, ¿no? O sea, insisto, lo que yo les decía, el asunto de no hacer nada por mi hijo, pues lo que le está enseñando no es a pelear solo, le está enseñando que no puede contar conmigo. Y entonces también una forma que yo le estoy enseñando es que los problemas hay que escondernos, evadirlos, no verlos, y muchos adultos venimos arrastrando ese tipo de historias. Es lo que te iba a decir, y creo que ya para concluir un poco, es como esa parte de, o sea, yo creo que, a ver, cuando tú llevas a un hijo a terapia, evidentemente te asusta porque tarde o temprano te van a enfrentar, ¿no? O sea, en el sentido de, yo me dedico a dar terapias de pareja y yo siempre he dicho, con niños no, porque justo eso, o sea, a mí me da mucha impotencia tener a los papás sentados y que tú les digas, oigan, ahorita lo mencionaste y digo, y no nada más tú, el día que hablamos de las adicciones nos los dijo Jorge, Jorge nos dijo eso, o sea, la familia es súper importante, entonces volvemos a lo mismo, no puedes tú llevar al niño pensando en que ahí me lo arreglas, ¿verdad? O sea, evidentemente te van a decir como papá lo que te está faltando. O sea, ahorita que decías, ¿cómo le dices al niño que vaya a terapia? Sí, claro, o sea, yo siempre le digo a Jero eso, ¿no? Como esa parte de, yo quiero ir a aprender cómo ayudarte con tus niños, yo quiero aprender cómo no regañarte, yo quiero aprender si alguien necesita decirme algo que tú no me quieres decir, ¿no? O sea, que le tengas confianza a esa persona y entonces me lo tenga que decir para yo ser una mejor mamá, ¿no? Y poderte ayudar y poder apoyarte y no sé qué. ¿Por qué? Porque, claro, como papá nos van a enfrentar hasta en una terapia individual. Por eso mucha gente deja la terapia también. Porque cuando va uno a terapia y empiezas a escarbar y empiezas a trabajarte, puta, no es fácil. Claro que no. O sea, la terapia duele en ese sentido de decir, ay, güey, o sea, ya, yo tengo que hacerme responsable de mí y yo tengo que hacer esto. Yo soy el adulto. Yo tengo que yo soy el adulto, claro. Sanar esto para que mi hijo no... Sí, no es fácil. Sí. Pero la verdad, o sea, yo siempre he dicho, o sea, al final es la manera de cambiar el mundo, porque ahorita lo mencionabas. Una persona lastimada, una persona va a ser niños lastimados y va a ser niños que van a estar solos y entonces ese niño es más yo siempre digo, el mal en el mundo, eso es, o sea, una persona que se atreve a matar, que se atreve a hacer daño, que le vale madres el otro, imagínate la soledad y el no sentirse amado que sintió toda su vida. Sí. O sea, no es, ay, esa persona es mala. Ajá, ¿por qué? Sí. O sea, no nomás es porque se le ocurrió un día despertarse y voy a matar a fulanito. No, claro que no, eso se va dando. O sea, alguna vez, les voy a contar rapidísimo, porque no me quiero ir sin hablar un poquito sobre el tema de los medicamentos, que creo que es bien importante. Pero, rapidísimo, estaba yo una vez en un semáforo, parada, estábamos en un alto y llegó una camioneta de la policía, de esas camionetas en donde atrás echan a las personas que detienen, y llevaba muchos chavitos detenidos, ¿no? Y los llevaban esposados y pues en el semáforo me tocó pues tenerlos relativamente muy cerca, ¿no? Y eran jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Alrededor, yo les aseguro que no tendrían más de 15, 20 años, o sea, eran muchos y eran así chavitos, ¿no? Y no sé, en mi mente, ¿no? De pronto yo volteaba y yo los veía y lo que se me vino a la mente fue de, hace unos años, hace un tiempo, ese fue un niño. Sí. Y ese necesitó que lo cuidaran.
y necesitó que lo quisieran, y necesitó de alguien que le diera un beso en la noche, y necesitó de alguien que le preparara su comidita, ¿no? O sea, ese fue el niño de alguien, y ese fue el bebé de alguien. En algún momento una mamá lo cargó, ¿no? O no lo o no estuvo. O sea, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que de ser un bebé o un niño que quería jugar, que quería salir con los amigos, que quería un beso, que quería que lo cargaran, que creía en el niño Dios, o sea, que era esta parte de la infancia, ¿en qué momento o qué pasó para que él ahorita esté viviendo esto? Porque me queda claro que no lo vivió por gusto. No. Que se adaptan y que lo deciden y sí, y nos metemos en broncas, pero no es por voluntad. A nadie nos gusta vivir mal, ¿no? A nadie lo tomamos como una decisión. O sea, quienes nos vamos por ahí es por algo. Que dicen ¿no? que tus hijos te los entregan perfectos, ¿no? Sí, los entregan, te llegan perfectos. Sí, una amiga me decía que cuando tenemos hijos, así lo decía, ¿no? Decía, tenemos una criatura, tenemos un ser humano, ¿no? Pero ese ser humano lo tenemos que convertir en persona. O sea, suena un poco raro, pero convertir en persona implica esta parte de dotarlo de cosas que lo hagan, esa pues no sé, o sea, como esa persona que se relaciona, ¿no? Las habilidades, los valores, los principios, el amor, las experiencias. O sea, sí, tienes un ser humano, pero necesitamos convertirlo en persona. Entonces, esa parte es un gran trabajo. Y sí, en muchas ocasiones cuando tenemos hijos se nos activan cosas que nosotros creíamos que ya las habíamos pasado, que eso no nos iba a suceder, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho que trabajar nosotros, porque niños heridos están criando a las nuevas generaciones, ¿no? Y van a generar niños más heridos. Y nosotros quisimos ser mamás, bueno, o sea, tuvimos la fortuna. La gran mayoría, de ¿no? querer Voluntaria ser o involuntariamente, sí, pero entonces también mira, es cuando dices... También hay una presión social. Genéticamente, la mamá es la que da vida, pero la madre es la que asume el rol de criar, que es muy diferente. Muchas veces es la misma persona, pero no siempre, ¿no? O sea, el ser mamá es un rol, es un trabajo. Entonces, no es algo genético, no es algo que se te va a activar por el simple hecho de tener hijos. No es el instinto. No es el instinto. No hay instinto materno. No. Hay una cuestión biológica, pero hay muchas cuestiones aprendidas. Yo puedo tener la capacidad biológica de tener hijos, pero yo tengo una experiencia muy adversa en mi historia, en donde no me va a permitir ser una buena mamá. Eso sucede muy comúnmente. Entonces, ahí es en donde tenemos que ir trabajando, porque también es cierto que yo como adulto no soy responsable de mi propia crianza. Yo no elegí la familia en la que crecí, yo no elegí el trato que iba a recibir de mis papás, yo no elegí mi historia, pero yo sí ahora... Y por lo tanto no es tu culpa. No es tu culpa, exacto, pero sí ahora como adulto es una responsabilidad, porque ahora sí es tu responsabilidad la historia de esa persona que llega a tu vida, ¿no? Entonces, si tú como mamá diste vida y aparte decidiste quedarte a criar, sí es tu responsabilidad mejorar. Pues es tu responsabilidad de evolucionar, ¿no? Sí. Sí. Sí, y ahora que hay miles de cursos. Es que también es a lo que iba. Así de todo. Te digo, antes yo lo entiendo, pero ahorita la verdad es que ya no podemos sentarnos de brazos cruzados y decir, ay, bueno, ¿cómo dices? Ay, que crees que el chiquillo, ¿verdad? Y que así. No, y aparte la verdad es que no importa, o sea, no importa qué persona seas, todos tenemos redes sociales. O sea, la verdad es que ya como que la información, y eso es igual a que todos tenemos internet, casi todos tenemos algún medio, acceso. Y la verdad es que tú también decides para qué lo usas. O sea, la herramienta la tienes. Hay contenido muy bueno. Sí. Hay muchísimo contenido basura, pero hay contenido bueno. Pero también hay contenido pero hay que saber hacerlo, ¿no? Y por lo menos que nos entre la duda de decir, lo estaría haciendo bien. Ay, sí. Cuestiónate. Yo creo Cuestiónate, no creas completamente. Sí. Bueno, antes de cerrar, porque quiero cerrar con eso, pero no dijiste nada de los medicamentos. Los medicamentos. O sea, ¿por qué gente le tiene miedo? Mucho que nos tabú. expliquen un poquito de cuando hay un diagnóstico, cuando
no pasa nada. Sí, empiezo siempre con esto. Los psicólogos, los pedagogos, los psicoterapeutas, los asesores psicopedagógicos, todos los que nos dedicamos a los niños, no podemos ni debemos administrar o recomendar medicamentos. Eso es algo exclusivo de los médicos, ¿ok? Me he topado con casos en donde los maestros, ¿no? La homeopatía, las gotitas, el té, tenemos que tener mucho cuidado, no porque sean naturales inofensivo. Tenemos que ver esa parte. Ahora, nosotros como terapeutas sí tenemos una formación para saber cómo funcionan los medicamentos, no para administrarlos. Incluso si llegara un paciente ya medicado, nosotros no podemos decirle, ay, quíteselo, ¿no? O ay, no se lo dé. O ay, pues mire, si no le cayó bien, pues no se lo dé. No, o sea, nosotros tenemos que respetar, y si hay alguna duda relacionada a la administración de los medicamentos, el único que puede hacer cambios, modificaciones y todo este asunto son los médicos especialistas. Hay dos especialidades que pueden intervenir en esto, que sería la paidopsiquiatría. Siempre es un médico que estudió después una especialidad en psiquiatría y después una subespecialidad en paidopsiquiatría, que sería la psiquiatría de niños y adolescentes. O también hay una variante, ¿no? Que no es lo mismo, pero combinan, o sea, como que más bien coinciden en muchas cosas, que son los neurólogos infantiles. No es lo mismo. Para la depresión, el especialista ideal es el paidopsiquiatra. La diferencia es que el neurólogo nos va a llevar a entender el funcionamiento físico del cerebro, ¿ok? Si hay algunas áreas, si hay algunas cuestiones, algún daño, alguna cuestión física en donde neurológicamente el cerebro está inhibido de algunas cosas. El paido es el que nos va a entender, o el que nos va a llevar a entender la cuestión de la conducta, de la información, de la mente, ¿no? Si lo podríamos como diferenciar, digamos que los neuro van a entender la parte física del cerebro y los paido van a entender la parte como abstracta del cerebro, ¿no? Por eso esta parte de la depresión tiene más que ver con la paidopsiquiatría. Pero bueno, yo les decía al principio que la depresión tiene cuestiones genéticas y biológicas, ¿ok? Nuestro cerebro, hay químicos que viajan. Hagan de cuenta que nuestras neuronas se conectan formando como muchas calles. Imagínense el cerebro como una ciudad, ¿no? Entonces tiene muchas calles que van a conectar diferentes colonias, ¿sale? Entonces para yo llegar a cierta colonia en el norte, pues tengo que agarrar ciertas vías. Muy probablemente agarre la que es más transitada, ¿no? O la que es más rápida, o a veces me voy a poder ir recovequeando, pero también tengo que llegar al mismo lugar. Esas son las redes neuronales, ¿ok? Y a través de esas redes neuronales o de esas calles viajan los químicos y los neurotransmisores y neuromoduladores que tenemos. Mucho de nuestro estado de ánimo, muchas de las cosas que nosotros vivimos es gracias a que esos químicos viajan, ¿ok? En la parte de la depresión precisamente es un trastorno porque hay una alteración en algunos de esos químicos, sobre todo los que trabajan con la parte de la motivación, del placer, del control, como les decía hace rato, el tema de la comodidad, ¿no? Son alrededor de 3-4 neurotransmisores que se ven alterados. Unos se producen mucho, otros se inhiben. Entonces, eso va a hacer que, digamos, que no lleguemos del todo al otro lugar del cerebro, ¿sale? También con la depresión hay algunas áreas que se ven afectadas, como decíamos, la parte frontal, que es la que tenemos aquí en la frente y atrás de los ojos, el tema del hipocampo, que es el de la memoria, está el asunto de la amígdala, que es la que se encarga de nuestras emociones, ¿no? Que es la que se encarga del miedo, de la alerta, de todo lo que funciona así, y también la calidad y la cantidad de las conexiones neuronales, porque una ciudad va a tener muchos problemas de tráfico si sus calles están cerradas, ¿no? O si están muy angostas. Sí, o si no sirven los semáforos, o si no están pavimentadas, ¿no? Entonces, va a haber mucha dificultad para comunicarnos. Entonces, ahí es en donde no es una cuestión de echarle ganas. Sí, claro. Y los medicamentos que se dan, entre más temprano sea el diagnóstico y entre más correcto pues sea, ¿no? Que también podemos, los doctores en muchas ocasiones van haciendo modificaciones en el tratamiento, ¿no? Porque también tienen que ver que no genere efectos, o que a lo mejor la dosis, que te caigan bien, como todos, ¿no?
Pero la medicación, lo que se hace son un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La serotonina es uno de estos químicos de los que viajan en estas carreteritas, ¿no? Y lo que hacen estos medicamentos es llegar a una cuestión celular, o sea, a un tema adentro, en donde la terapia no puede llegar, porque la terapia es palabra, la terapia es relación, es narrativa, es entorno. Pero eso no va a cambiar la función de las neuronas, eso no va a darles pavimento a esas carreteras, eso no va a modular el tránsito, no va a hacer que mi hipocampo crezca o que mi amígdala, se reduzca, o sea, que se inhiba, no lo va a hacer. Lo que va a hacer la terapia en conjunto con el medicamento es que cuando el medicamento module todo esto que está alterado en mi cerebro, la terapia va a ejercer o va a tener una mejor función. Entonces voy a poder entender, voy a poder hablar, voy a poder recibir la información, voy a poder aprender recursos, pero es muy diferente. La terapia complementa el tratamiento médico. Nosotros tenemos, las personas en general tenemos a veces esta creencia de que no, los medicamentos psiquiátricos son terribles porque te van a volver adicto, ¿no? O te atarantan. Es que los médicos lo que quieren es tener a los niños bien dopados. Claro que no. Claro que no. Al contrario. Es mucho más arriesgado, es mucho más probable que un niño desarrolle temas relacionados con adicciones, con consumos de sustancias, con situaciones de riesgo, con situaciones que pongan en riesgo su vida si no hay esta medicación. Entonces no le tengamos miedo, ¿no? Si nos duele el estómago, vamos con el gastroenterólogo. Si nos duelen los ojos, vamos con el oftalmólogo. Porque si nos... que te dicen. Sí, claro, y confiamos en el especialista. Cuando vas al eso, ¿no? Me da la panza y como si es un conjunto, o sea, ok, te vas a tomar esta medicina, vas a dejar de comer tal, vas a no sé qué, y sigues las indicaciones. Yo quiero saber quién lee los efectos secundarios para decir, no sé qué. Si te pones a leer los efectos secundarios, te mueres, o sea, de cualquier medicamento. Claro, todos tienen. No me tomo nada. Y, o cuántas veces nos automedicamos, o sea, de que me da la cabeza, ibuprofeno, paracetamol, no sé qué, o sea, ¿y por qué entonces le tienes miedo? Como dices, mientras lo hagas con el médico especialista, con un diagnóstico, con un acompañamiento, no pasa nada. O sea, yo estuve medicada creo que 10 meses, cuando tuve temas de ansiedad, sí, fui al psiquiatra, me medicó 10 meses, desde el principio me dijo, no vas a estar medicada toda la vida. Te voy a dar esto mientras aprendes qué hacer con tu ansiedad. Y claro, es mucho más fácil aprender cómo trabajar la ansiedad sin sentirla al borde. Claro. A que sintiéndola y decir, claro, porque por más que intento, no hay manera. No, porque tu cerebro está en un modo de supervivencia y de supervivencia no podemos sentarnos a aprender. Y por más que quieras aprenderlo, es como, pero sigo sintiendo esto, ¿sabes? O sea, entonces esa parte de decir, y llevo 8 años sin medicamento. Sí. Y me vale madres. El día que lo vuelvo a necesitar, vuelvo a ir. Y el día que pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, es como, no pasa nada. No, lo que pasa es que como les digo, o sea, el cerebro va desarrollándose, va creciendo a la par que crecemos nosotros. Nuestro cerebro termina de desarrollarse y de crecer alrededor de los 22 y 25 años, ¿no? O sea, tenemos mucho tiempo para poder dotar al cerebro de cosas buenas, pero también de cosas malas, ¿verdad? Para lo que el cómo terminarlo de construir. Pero es una casa que se va a terminar de construir como en 22, 25 años. Entonces, téngale paciencia. O sea, siéntense. Y no tomen decisiones importantes antes de esa edad. Sí, ¿verdad? Claro, a esa edad termina más o menos la adolescencia. Claro. Entonces, tenemos ese tiempo. Hay periodos en los que crece más, hay periodos de mucha más conexión, hay periodos de latencia, ¿no? En donde estamos un poquito como más estables y luego vienen las hormonas y luego viene todo, que también las hormonas afectan mucho en el tema de la depresión. Sí. Entonces, esta parte, nosotros como mujeres que tenemos cambios hormonales vemos cómo eso también afecta a nuestro estado de ánimo. Entonces, el tema de el acompañamiento en el desarrollo, lo que sucede es que si hay una intervención médica y si los tratamientos se dan en etapas más tempranas, lo que vamos a hacer es enriquecer o favorecer. Es como si le diéramos vitaminas, no sé, o sea, obviamente no son vitaminas, pero es como si fortaleciéramos el momento en el que se está generando ese crecimiento. Entonces,
entonces eso va a hacer que las conexiones sean de mejor calidad, que el desarrollo del cerebro haya estado mejor, ¿no? Y entonces un cerebro adulto que recibió un acompañamiento va a estar como más fuerte, por decirlo de alguna forma, y nos va a dar menos posibilidades de riesgo, ¿no? Entonces creo que por eso es que también no es que sea malo, sino que al contrario, se vuelve a veces necesario y se vuelve temporal. Sí. Digo, dependiendo del criterio, dependiendo del diagnóstico, del caso, del paciente, de las dosis, todo, pero la gran mayoría de los medicamentos son temporales. Claro. Es en lo que la crisis sucede, en lo que se restablecen ciertas cosas, pero sí existen algunos tratamientos que son de por vida, pero no necesariamente todos son así. No, como decimos, es por algo. O sea, por algo tiene que ser de por vida. Yo me puedo pensar un pobre soldado que tiene un estrés postraumático horrible y aparte, o sea, como le vas añadiendo el estrés, más no poder dormir, más pues que o sea, se medica, se lleva terapia, y entonces ¿cómo es para vivir esa crisis? Es un trabajo integral. Porque si no, solo eres una bomba de tiempo. O sea, claro. Y cada vez afectando más. Claro. Yo eso creo que es cierto. Para cerrar esto un poco, ¿no? O sea, como esa parte de ya se dieron cuenta que es algo bien complejo, o sea, la depresión, la ansiedad, un trastorno no es a la ligera, o sea, no es que en la escuela la maestra allí te, ay, su hijo está deprimido porque está triste todo el día. No, espérame, o sea, lo llevas, tienes un diagnóstico, te dicen qué hacer, qué no hacer, etcétera, y lo más importante es eso, ¿no? O sea, digo, en tu formación decía lo de sistémico, o sea, al final, claro, todo es un sistema y no somos seres individuales, o sea, no es como, sí, bueno, ya que la psicóloga arregla a mi hijo, pero yo por acá sigo en mi desmadre familiar y eso le sigue afectando a mi hijo, entonces más bien es, vamos a poner de nuestra parte como papás, seamos responsables. Ahora, yo siempre digo, tanto de adulto como de niño, más yo digo a mis hijos, bueno, ve a terapia, nada más para que veas, que estemos con la tranquilidad de decir, lo estamos haciendo bien, fíjate, me dijo que hiciéramos esto, no podemos hacer estos ajustes. Y pueden ser 4 sesiones donde tienen un diagnóstico y no sé qué, y trabajan esto y esto y esto, o puede ser que te tome la terapia 2 años porque hay una situación y entonces se trabaja el papá, se trabaja la mamá, se trabaja, que eso es lo que va a hacer que eso funcione, ¿no? O sea, como que invitarlos a tomar esta responsabilidad, y si tienes alguna, no pasa nada, ve, hay psicólogos infantiles, hay PAIDOS, hay muchas personas que están capacitadas y no está de más que te den un diagnóstico un día. Perfecto, vamos por buen camino. Con las ganas y la disposición, todo se soluciona. O sea, para crear esas infancias, o sea, bastante hay fuera de nuestro control, los niños de la calle, lo que decíamos ahorita de los orfanatorios, de no sé, como para que lo que esté en nuestras manos no lo hagamos como debemos hacerlo. Sí, visibilizarlo, o sea, no es aumentar el problema, ¿no? Al contrario, yo creo que evitarlo no lo va a resolver. Entonces, darnos cuenta de que a nuestros hijos algo les pasa no significa que estemos aumentándoles el problema. Es como, déjalo que al rato se le pasa, ¿no? Una depresión no es algo que al rato se pasa, es algo que se tiene que trabajar, que sí tiene un buen pronóstico entre más pronto se aborda, pero sí es importante que haya un manejo completo, ¿no? Siempre es una cuestión interdisciplinaria, ¿no? El médico, también a veces los maestros, o sea, dependiendo de cada caso, pero el principal, hay un equipo que se forma es casi siempre el doctor, ¿no? El psicólogo, la cuestión educativa, ¿no? Si hay problemas en la escuela o lo que sea, y la familia. Pero si no hay el tema de la familia, todo lo demás no se sostiene, porque la familia es quien lleva, quien cubre también la cuestión económica, quien hace cambios, quien estimula al niño. El niño puede cambiar de maestra, puede cambiar de médico y puede cambiar ¿cuál era la otra? De maestra, médicos y de psicólogos, pero no puede cambiar de familia. Entonces, el de ahí es. Oye, Ana Lore, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mi consultorio está en Las Américas, en la calle es la calle República de Ecuador, 608, ahí es en donde tengo yo mi consultorio.
o al 449-137-9474. Ya yo ahí les doy informes. Siempre trabajamos con las familias. De hecho, mi primer cita siempre tiene que ser con los papás y ya a partir de ahí comenzamos a abordar el tema con los niños. Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. La verdad estuvo muy padre el programa. Ojalá ustedes también lo disfruten y compártanlo y síganos en nuestras redes sociales también. Muchísimas gracias. Gracias.